Bueno, qué buena esta iniciativa. De verdad que celebro mucho. Yo creo que de estas plataformas y de esta experiencia vamos a aprender mucho. Eh, y bueno, la idea es presentar unas ideas generales, cortas, para dejar más espacio para la discusión y la reflexión que siempre se da en estas mesas temáticas. Eh, las ideas están en torno a un concepto que venimos trabajando sobre ecología de la comunicación, pero para este tema decidimos también ampliar ese concepto a ecología de la organización. Eh, sí está claro que estamos frente a una nueva organización. Esta es otra organización. Estamos aprendiendo de los directivos, de las teorías de la administración, de las economías aplicadas. Estamos aprendiendo que ellos están cambiando sus estructuras organizacionales, administrativas, financieras. Y nosotros en comunicación ahí vamos. Sin embargo, yo creería y soy muy optimista en que se nos abre definitivamente el espacio que hemos peleado desde hace 30 años sobre el rol de la comunicación organizacional en cuanto a que definitivamente eh, podríamos ser el centro de la actividad organizacional hoy. Bien, eh, veamos un poco el contexto organizacional, que es lo que en últimas nos dan esas ideas de sustentar por qué la comunicación hoy en día se concentra como una comunicación, comunicación, nacionalismo, perdón, comunicacionismo, ahí ya la podré pronunciar en el camino. Muy bien, en esta ecología de la organización hay unos elementos endógenos que son propios, que son naturales y otros que son adquiridos. En los endógenos son los propios que tendrían que ver con los contextos nacionales, regionales y locales de cada organización, sin importar el país, lo que lo caracteriza. Y los culturales, también de una dimensión endógena, son estos elementos que se van adquiriendo a partir de la convivencia en las comunidades, entender que una organización, una empresa, es una comunidad también, y que son diferentes a otras comunidades en otras latitudes. Estos elementos, empezamos con estas primeras ideas. La primera es que hay una lógica de la dominación de los sistemas. No podríamos considerar hoy que un individuo, que un ciudadano está fuera de un sistema, sea un sistema financiero, sea un sistema laboral, sea un sistema económico, un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema político, el mismo sistema social que puede ser muy informal, pero a la larga termina siendo muy formal, sobre todo con las experiencias que hemos visto este año de los plebiscitos del Brexit, de la apuesta por la paz en Colombia y las elecciones de Estados Unidos. Entonces, más allá de esa informalidad, hay una definitiva, un definitivo reino del sistema imperante, sea cual sea. Digamos que en un momento determinado los individuos podían estar fuera de los sistemas con cierta anarquía, pero hoy en día definitivamente no. Un ciudadano no solamente tiene su registro civil o su cédula de identidad o el pasaporte o este dígito que lo identifica como un número, como un ciudadano, sino que hace parte de otras identidades, las identidades cibernéticas, como ciberactivista, incluso como un ciberguerrillero, o un ciberperiodista, o un ciberprofesor, y esta identidad, a partir de su dirección en Facebook, su dirección en Twitter, también lo va posicionando en últimas como otro tipo de ciudadano, pero hay otro tipo de identidad que lo afilia a un sistema. Es imposible que hoy un ciudadano esté fuera de los sistemas. O sea, uno podría decir que los censos mundiales llegarían incluso a estos últimos recónditos lugares donde los ciudadanos viven. Anteriormente no fue así, antes de 1970 pues los censos mundiales no eran exactos, habían aproximaciones en algunos países donde no se hacían los censos. Hoy en día pues es difícil pensar incluso en estas comunidades
de la Amazonía que no estén contabilizados, o sea, hay un registro cercano. Segunda idea es que este concepto del teletrabajo y el trabajo transitorio se van fusionando poco a poco, es decir, el paro europeo en los diferentes países nos está mostrando que está cambiando definitivamente el rol del trabajador como una función deontológica, como esa gran aspiración del ser humano a trabajar eternamente y constantemente. Lo que estamos viendo es que no, que el trabajo se va deteriorando como concepto y va de alguna manera, por ahora, entrelazándose con el entretenimiento, con el estar feliz, con el pasarla bien, sobre todo en las nuevas generaciones, y bueno, y cuando se acaba la plata, pues empezar a trabajar. Esas dinámicas, pues en América Latina todavía no llegan, en mi opinión, por fortuna, pero está claro que se está constituyendo otro nuevo trabajo, un trabajo transitorio. Y el teletrabajo, por supuesto, que ya en los países del norte es una práctica que ya se ha, digamos que, oficializado y es reconocida como posible en cuanto a su productividad, pues todavía en nuestros países latinoamericanos es una deuda pendiente, poco a poco va, pero salvo algunos sectores como el sector bancario y el sector de las comunicaciones, periodístico si se quiere, pues trabaja todavía con el teletrabajo. Otras instituciones, a pesar que podrían ser instituciones que pueden estar contempladas en el teletrabajo, no lo hacen. Simplemente hay un temor grande en ceder esa cultura de la productividad, de la presencialidad y el control. Pero es parte ya de nuestras organizaciones. Luego, pues es clarísimo que hay una brecha generacional. Ese temor de la brecha tecnológica de los años 90 y 2000 entrados, pues hoy en día no hay una brecha tecnológica en esas dimensiones y proporciones. Lo que hay es una brecha generacional, una ruptura fuerte entre esa generación de los papás, de la gente que podría estar mayor de los 45 años, no sé, y las nuevas generaciones, en una ruptura comunicacional. Entonces, en eso en la organización veíamos que por un lado los directivos pues están en una generación, están en una onda, y los nuevos trabajadores profesionales o no profesionales están en otra onda comunicacional. Luego también hay una ruptura profunda de la comunicación allí. La cuarta idea, la crisis de la población activa. Está claro que estos movimientos migratorios que se están sucediendo en Europa no son gratis, no es tanto de buena voluntad y la apertura a los africanos del norte no es tan buena en su origen y en su idea original como se piensa. Evidentemente que es una mano de obra que está allí. Y básicamente, ¿por qué? Porque las poblaciones, especialmente, pues podríamos hablar de la raza europea, así suena un poquito de racismo, pero claro, advierto que no, en ningún momento, está en extinción. Es decir, si comprendemos que de alguna manera estas economías surgieron después de los años 50, precisamente porque tenían una pirámide poblacional muy fuerte entre los 20 años y los 50 años, precisamente en esa edad productiva, pues tendríamos una causa de tantas causas de por qué estos países están desarrollados actualmente. No así en el futuro cercano sería provisorio ni alentador su futuro, porque estos directivos tendrán que salir y la pregunta es quién los va a reemplazar. ¿Estos migrantes? Esa es la pregunta. Luego hay un deterioro muy fuerte. En nuestras pirámides poblacionales está clarísimo que en América Latina aún entre los 20 y los 55 es fuerte esa participación, tanto que permite aumentar esos productos internos brutos en las economías nacionales, permitiendo todavía sustentar a los adultos mayores en sus diferentes demandas alimenticias, de salud sobre todo, y por supuesto que los niños. Pero es una pirámide que se va invirtiendo poco a poco, o sea, según las proyecciones de Naciones Unidas, del Banco Mundial, que solo van hasta el 2050, cuando atrasamos la hipérbole hasta el 2100, si vemos una crisis también incluso en América Latina. Vamos a los elementos exógenos, son elementos que vienen de afuera, que también son naturales, propios de la especie humana, a pesar de que vivamos en diferentes países, nos une
el hecho de que somos seres humanos sin importar los colores de la piel, la religión, las ideologías políticas, etc. Y culturales en cuanto que las vamos adquiriendo también por esas dimensiones mundiales, por esos movimientos mundiales. Un ejemplo claro para entender el concepto es los derechos humanos, que llegan a cualquier ciudadano del mundo. Entre esas ideas, el primero, el desplazamiento laboral y generación de cargos. Ese temor que teníamos en la revolución industrial sobre que la máquina nos iba a quitar los puestos de trabajo, pues que algo afectó evidentemente, fue mayor todavía en esta revolución informacional. Se suponía que las plantillas se iban a reorganizar de tal forma que el empleo mundial pues iba a bajar unas tasas insospechadas. Lo que vimos es que evidentemente la tecnología, las nuevas tecnologías de información reemplazaron en la empresa de servicios principalmente aquellos cargos operativos. Las tareas operativas fueron definitivamente reemplazadas por el software, pero obviamente que la manufactura, las plataformas, los clústeres instalados en China y principalmente en China, India y los tigres asiáticos demostraron que se había desplazado realmente, ¿no? Eso podría ser una de las grandes promesas de Donald Trump cuando promete a los norteamericanos devolver el empleo, pues básicamente, y no firmar el Acuerdo de París de medio ambiente, pues sencillamente es la pista para retornar las fábricas chinas a Estados Unidos sin importar la contaminación que esto conlleve, devolviendo el empleo a los norteamericanos. Lo que sí sucedió al interior de las organizaciones es que estos departamentos de tecnología que no estaban antes de 1990 escasamente, empezaron a crecer y hoy en día podríamos encontrar que si no es el departamento más importante después del de producción, obviamente, bueno, no sería propio decir que el tercero o el cuarto, pero sí es el departamento hoy crucial, fundamental. El departamento de sistemas arrastró gente, nuevos empleados y compensó esas plantillas que temíamos que fueran a disminuir en proporciones exageradas. Y hoy en día las organizaciones, sobre todo los sectores financieros, tienen unos sistemas de información tan robustos que compensó esos cargos que se perdieron. La segunda idea, las migraciones globales del trabajo. Ya lo había mencionado, pero aquí lo reitero, esta dinámica de los países europeos, perdón, de los países africanos, de sus poblaciones, con conflictos o sin conflictos, tienen por supuesto que una causa muy conocida por todos, que es la mano de empleo, de obra barata. Esto supone que en el tiempo, de alguna manera, habría una transición en la ocupación de los directivos de las organizaciones, habría una transición en la ocupación de cargos. El único lío que contamos actualmente y lo identificamos claramente es que los sistemas educativos están al margen, o sea, no se ve la estrategia claramente de estas sociedades que están recibiendo a los migrantes porque no los integran al sistema educativo de educación superior, se mantienen al margen, luego podríamos tener exceso de mano de obra en las tareas repetitivas y operativas y servicios varios, pero no claridad en lo que va a ser reemplazar los cuadros de alta dirección en las organizaciones. Alemania este año había claramente publicado una demanda de más de 1 millón de empleos calificados para el mundo. Lo mismo lo está haciendo Australia, etcétera, etcétera. Y podríamos ver que de fondo está en que no se están formando esos cuadros para reemplazar los existentes. El tercero tiene que ver con una dinámica macroeconómica que es la consolidación de las confederaciones integradoras, es decir, también veíamos en los años 80 y 90 cómo las grandes corporaciones de manufactura eléctrica, principalmente General Electric, entre otros, las petroleras, pueden tener productos internos brutos mayores a algunas naciones, a algunos países. Pues hoy en día no solamente sucede eso con las empresas de telecomunicaciones, que tienen de lejos tienen unos capitales superiores a los productos internos brutos de algunos países. Lo que estamos viendo es que es una organización confederada mundial donde se organiza el consumo desde una planificación muy estratégica integrada, es decir, la telefonía celular no es casualidad,
el adoctrinar y idiotizar a la gente a través de un teléfono celular, manteniéndola ocupada, y a partir de ahí montar el sistema de consumo, pues esto no es simplemente una consecuencia no pensada de los desarrolladores de tecnología, por el contrario, claramente es una estrategia global de consumo, de mantenimiento del modelo, pero con una tipificación que es sobrepasar de alguna manera las reglamentaciones nacionales. El sistema económico mundial claramente que pasa por encima de estas soberanías nacionales legales, salvo en algunos países, por supuesto, de orden comunista, que más allá de poner esas barreras contra el consumo, pues simplemente no permiten el acceso a Internet. Entonces queda esa sociedad aislada del sistema mundial económico. Y luego, pues, la proliferación de los conflictos civiles transnacionales, en cuanto que las grandes corporaciones se nutren, de alguna manera, de estos conflictos, sobre todo en países, pues, de Oriente Medio, que participan activamente en producción petrolera mundial. Y afecta, ¿por qué? Porque, por supuesto que cada indicador macroeconómico tiene una relación directa con estas eventualidades y supone la existencia de una organización o no en una determinada economía. Incluso en América Latina llegan las repercusiones por los efectos del precio del petróleo proveniente de estos conflictos. Las grandes proyecciones que se hacen por los departamentos administrativos, de estadística, de desarrollo en los países, pues se ven cortos porque a veces están aislados de esas decisiones que se toman en otro tipo de escritorios multinacionales. Con estas 8 ideas, lo que hacemos es, la idea fundamental es reorganizar cómo la comunicación va ahí. Entonces, hay una lógica comunicacionalista, ahí se lo puede pronunciar, una lógica comunicacionalista. Es un término que se acuñó por allá en los años 60, pero pasó desapercibido en unos psicólogos sociales que seguían a McLuhan. Hablaron de ese comportamiento individual con algunas terapias en comunicación familiar, pero si ustedes observan, ese término que se perdió en la historia de la teoría de la comunicación, pues es muy vigente cuando utilizamos en últimas las terminales o eh, las últimas sílabas para poder identificar un movimiento ideológico en filosofía, en psicología, en lo que ustedes quieran, siempre encontramos esa terminación como expresión de la macrodisciplina reinante. Es sabido por todos, pero nosotros más que somos comunicadores, es la dimensión, la alta dimensión que tiene la comunicación en todas las esferas. Eso básicamente, ¿por qué? Si analizamos las primeras teorías de comunicación, fueron definitivamente, estudiaron la instrumentalización, estos efectos, funcionalismos, etcétera, etcétera, y luego pues las mediaciones, las industrias, pero siempre de alguna manera, reservando la comunicación como la cenicienta del paseo. Más aún en la masificación, en estos estudios de comunicación social encargados por la CEPAL y que se tomaron todas estas teorías críticas, mostraban pues más bien a la comunicación como un posible riesgo a través de los medios y sus efectos. Incluso el mismo McLuhan pues, lo advirtió. Pero cuando ya vemos 3 o 4 empresas dentro de las 10 empresas más grandes del mundo, que son de origen de comunicación, de tecnología, pues estamos hablando de eso que se ha insistido tanto, que es la era de la información o la sociedad de la información, por, por Castelli y por todos estos seguidores, principalmente pues en Estados Unidos y en Stanford, que advierten cómo los productos internos brutos tienen una mayor participación de las empresas de información que el mismo petróleo y los commodities en general. Cuando hablamos de dominación, entonces organizamos los elementos, esos elementos endógenos naturales que mencionamos, hacemos nuestro cuadrante y los organizamos en elementos endógenos naturales y allí vemos que tienen una relación directa esa lógica de la dominación de los sistemas, del centro de trabajo y el trabajo transitorio con una comunicación integrada por las TICs, o sea, una gran matrix, un gran avatar, como lo mostraron pues estos guionistas, que no están muy lejos de lo que en últimas es
la presencia de la realidad comunicativa, todo absolutamente integrado por las tecnologías de información, incluso aquellos pequeños grupos que están aún aislados, de poco contacto humano, pero que tienen contacto humano y tienen contacto con las tecnologías. Hay unas investigaciones que hacemos aquí, que es el World Internet Project, con 33 países, y vemos cómo incluso los indígenas eh, guaraní de la Amazonía ecuatoriana, pues alguno tiene un teléfono celular o dos teléfonos y comparte con los demás, pero ya de alguna Disculpa, manera tiene Miguel, ese contacto. tu tiempo se ha cumplido y te hemos dado un poquito más. Disculpa que sea ¡Ay! así, pero así entonces todos pueden exponer Muy y bien, al final podemos comentar entre todos. ¿Sí? Por lo tanto, te solicitaría si pudieras hacer un pequeño cierre para que pasáramos a la próxima. Te pido disculpas, pero el tiempo es acotado. excelente. Y luego pues está la comunicación de la diversidad, que tiene que ver con toda esta proliferación mundial de los grupos minoritarios, reclamando sus identidades a partir de esa brecha generacional y de la misma crisis de la población activa. Y la comunicación del nuevo orden es básicamente esta comunicación de desplazamiento laboral, generación de cargos. Esto es típico de elementos exógenos naturales. Finalmente, la comunicación de la incertidumbre, que es hacia la consideración de confederaciones, qué va a pasar y cuál va a ser el futuro realmente de estos países desarrollados hoy que mueven la economía mundial. Ok, yo dejo ahí y igual pues tenemos el tiempo después para hacer.